Hola amigos de Café Vital, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, vamos a tan solo segundos, sí señor, a comenzar a conversar con una gran amiga ya de la casa que, bueno, ha estado con nosotros en otros Café Vital. Ella es Mariela Urbano, psicoterapeuta, terapeuta gestal, especialista en programación neurolingüística, neurociencia y un vasto currículum de especialidades y conocimientos que acá en este programa vamos a irnos aprovechando en el mejor sentido de la palabra con distintas entrevistas, con distintas conversas como la que vamos a tener a continuación con ella. Hoy vamos a hablar del arquetipo del niño herido, ¿sí? Porque en nuestra infancia vivimos situaciones claves que determinan nuestro comportamiento, nuestra visión de la vida ya cuando estamos en esta etapa de la adultez, por así decirlo, y determina también mucho lo que tiene que ver con nuestras relaciones, tiene implicaciones en cuanto a los distintos desafíos, ¿no?, que la vida misma nos pone. Así que es todo un honor, querida Mariela, que estés acá con nosotros en Café Vital. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, agradecidísima de que me hayas invitado otra vez a tu programa. Me encanta, me encanta, me encanta Ajá. estar contigo. La vez anterior estuvimos juntos y después yo veía el encuentro y yo decía, wow, qué preguntas tan poderosas hace Víctor, maravilloso, tremenda habilidad, Víctor, de verdad te felicito. Bueno, saludando a toda tu gente, toda tu audiencia que siempre está allí fiel a este espacio que le entregas. Gracias. Así es, gracias, ¿verdad?, por los conceptos. Y bueno, la idea es que las personas, nuestra audiencia, nuestros oyentes, se lleven, bueno, lo más condensado, ¿no?, de cada tema que podamos abordar, aunque siempre son infinitos y el tiempo pues se nos hace corto. Mariela, quisiera que comenzáramos hablando acerca de el niño herido, es decir, ¿qué significa cuando hablamos de un niño herido y cómo se hiere ese niño, ¿no? ¿Cómo se van formando esas heridas en ese niño? Bueno, Víctor, fíjate, nosotros primero, antes de llegar a ser adultos, Mm, fuimos niños, ¿verdad? Esa fue como la primera etapa por la que pasamos. sí, Si lo vemos desde el proyecto sentido, es la quinta etapa, ¿ok? Desde la mirada del proyecto sentido, que es una teoría súper interesante que yo creo que todo buen terapeuta debería manejar, nosotros pasamos por 5 etapas. La primera etapa es la preconcepción, es decir, antes de que ok, nosotros fuésemos concebidos ya hay información. La segunda etapa es la concepción, que va desde el momento en el que mamá y papá tienen el encuentro sexual hasta mm, hasta que ellos se enteran de la noticia. O sea, el ok, enterarse de la noticia marca un hito importante en la vida de la persona, marca una impronta. Luego está todo el proceso del embarazo, cómo mamá vive ese embarazo, y hay estudios, investigaciones científicas en el campo de la biología que hablan ajá, de cómo toda esa información le va a llegar al feto a través de la sangre de la mamá. Todo lo que la mamá siente, lo que la mamá piensa, todo eso va a través del torrente sanguíneo, y así como el bebé se alimenta, también se ok, alimenta de esas emociones de mamá, ¿verdad? Luego está el momento del parto-nacimiento, que también marca una impronta, es decir, la manera como nosotros nacemos dice ajá, mucho de cómo va a ser nuestra vida, cómo nosotros sobre todo tomamos los proyectos en la vida. Y luego está los 3 primeros años de vida. Para el proyecto sentido son los 3 primeros años de vida y eso tiene toda una explicación. Para otras teorías podemos hablar de 5, 6 hasta 7 años, ¿no? Entonces, ujú, todo lo que nos ocurre durante toda esa etapa marcará en gran medida lo que nos ocurre a nosotros en la vida. Entonces, ¿qué es el niño interior? El niño interior es ese pequeñín que vive dentro de nosotros. Para algunas personas ya lo tenemos mirado, ya lo tenemos reconocido, ya sabemos cómo gestionarlo, más para otras personas ese niño está allí y nosotros creemos que crecimos, podemos crecer físicamente, pero muchas veces desde el punto de vista emocional, psicológico, ese niñito pequeñito está allí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque
por nuestras reacciones. Ante algunas situaciones nosotros reaccionamos tal y como reaccionaba ese niño en su momento. Es decir, que siendo adultos, en vez de tener respuestas, tenemos reacciones. Y esas reacciones están marcadas en gran medida por lo que el niño vivió en aquellas etapas tempranas de su vida. Oye, qué interesante la diferenciación entre reacción y respuesta, porque entonces obviamente cuando hablamos de reacción estamos hablando de impulsividad, ¿no? Así De una acción no meditada, ¿no? Más del corazón que desde la razón también. Y fíjate que, bueno, qué interesante la descripción que haces, ¿no? Desde el momento, desde la concepción y la noticia, porque yo me imagino que hay todo un impacto cuando, por ejemplo, el embarazo no es deseado o es así como, bueno, llegas en un momento, es como dicen, un niño siempre es una bendición, pero concha. Y después de ese concha le puede ser que la mamá es muy joven, lo común en Latinoamérica, ¿no? Que no tiene los suficientes recursos. Y yo pensaba estudiar, y yo pensaba mi carrera universitaria, y ahora, oye, se me presentó esto como que si también viniera del cielo, ¿no? Bueno, viene del cielo, pero de la nada, quiero decir. Así es. Un niño que es concebido, digamos, de esta forma, ¿no? O que la noticia del embarazo es recibida de esta forma, ¿cómo puede verse afectado? Poniendo este ejemplo, ¿no? Mira, yo te puedo decir desde mi experiencia en el campo de la terapia, de las constelaciones familiares y de la terapia regresiva. Yo también hago terapia regresiva, regresiones a la niñez, vientre materno y vidas pasadas, ¿no? Más me gusta mucho, mucho, mucho el trabajo con las regresiones a la niñez y vientre materno, ¿ok? Esto es súper interesante. Fíjate, ese momento es, yo diría, el más importante y que marca en gran medida una impronta. Desde la mirada de una autora que se llama Lise Bourbeau, allí es donde se instala la herida del rechazo. ¿Ok? Que por supuesto que esto es profundamente inconsciente. Mamá, papá no tienen, oye, tendríamos que ser como muy malos para claro, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero puede pasar desde lo más hermoso hasta, estoy embarazada, qué emoción, qué bonito, ¿verdad? Hasta, no, yo no puedo tener este bebé y hay pensamientos y a veces hasta acción de aborto. Cuando hay intención y acción de aborto, la persona suele venir con una pulsión a la muerte. Es decir, le van a ocurrir en la vida muchas situaciones que lo colocan al borde de la muerte, ¿no? Sobre todo si mamá de una u otra forma ha actuado el aborto. ¿Qué es actuar el aborto? Me monté sobre tal sitio, me tiré por las escaleras, hice tal cosa, me tomé unas pastillas, todas esas cosas pueden marcar esa pulsión a la muerte. Se da ahí lo que se llama la herida del rechazo. Y hay otro elemento súper importante aquí, Víctor, que es la palabra. La palabra, en lo que dice Baldwin como el lenguaje nuclear. Soy un error, soy un accidente, soy un imprevisto. O sea, esa palabra que se usa para la persona es muy importante. Entonces tú puedes escuchar a la persona verbalizar. Es que yo me la paso en un accidente, es que yo solo cometo errores, es que yo me la paso en un imprevisto. Cuando esas palabras son como muy frecuentes y muy marcadas, hay que preguntarle a la persona cómo fue su concepción y qué pasó cuando mamá se enteró de la noticia, ¿ok? Porque te lo digo que es así que se marca esa palabra, digamos que lo acompaña no solamente en la palabra, sino en las acciones, en las cosas que le ocurren a la persona en la vida, ¿ok? Sí. Súper importante. Interesante. También tenemos el escenario donde, bueno, mamá está, por supuesto, en estado y, bueno, comienza a tener discusiones con su pareja, ¿no? Muchas veces las parejas pues están en un estado de total armonía y durante el momento del embarazo pues la crisis comienza a acentuarse mucho más. ¿Qué pasa con el niño que, oye, en cuanto a la noticia fue toda una alegría, pero en el momento de ese crecimiento en el vientre de la madre pues está recibiendo esas energías de discusiones con la pareja o quizás de discusiones de ella con sus propios padres? Es decir, ¿cómo se puede ver afectado el niño ya en este contexto, ¿no?
Totalmente afectado, totalmente afectado. Ayer mismo yo tuve una chica, una consultante, una constelación, y la palabra clave que ella usaba era, se me fue, ahorita te la digo. Y eso estaba muy relacionado con que ella venía a gemelar y a su mamá le tuvieron que hacer una cesárea a los 8 meses porque la mamá estaba sufriendo de preeclampsia. La preeclampsia el bebé corre muchísimo riesgo porque pueden haber subidas de tensión, incluso hay casos en los que el bebé muere como achicharrado, muere quemado, ¿ok? Porque es tan fuerte la subida de tensión, sí. Entonces ella elige, la frase que ella usaba es una creencia fundamental, es una creencia instalada en su memoria celular. No soy suficiente. Claro, no es suficiente, ya no llegó a los 9 meses, tuvieron que sacarla antes. Tuvo que quedarse tranquilita para poder llegar a la vida. Más tenía otro elemento súper importante que es la determinación. Ella llegó a la vida porque se determinó, o sea, ella estaba determinada a llegar a la vida. Entonces tú dirás, pero es un bebé dentro de la barriga. Todo eso es información y todo eso es súper importante. Allí tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida, Víctor. Y pueden pasar cosas como, por ejemplo, eso que tú dices, papá y mamá empiezan a discutir, papá o mamá empiezan a ser violentos entre ellos. Ocurre un evento que coloca a la familia en duelo, por ejemplo, perdió el trabajo, tuvo un accidente, murió alguien importante en la familia y toda esa tristeza o toda esa rabia o todo ese miedo, el bebé se lo traga. Es cuando nos vienen personas a la consulta que dicen, es que yo me la paso con miedo, es que yo vivo rabiosa, es que yo vivo triste y no entiendo por qué si yo tengo todo en la vida yo vivo triste. Wow. ¿Por qué si no sé, yo vivo con rabia? Entonces la génesis de esa emoción puede estar en ese momento. Claro. Cuando vamos allá, suele pasar que la persona o ha escuchado comentarios, esa información llega. O si no, lo trabajamos con la terapia regresiva y vamos a vientre materno y el niño te puede decir, yo estoy aquí, estoy escondido, quiero salir rápido, veo a mi mamá triste, estoy sintiendo a mi mamá triste, porque el bebé todo eso lo siente. Eso no lo digo yo. Hay un señor que es muy famoso, que se llama Bruce Lipton, que ha sido un investigador por años en el campo de la biología molecular. Y toda esta información ya está registrada. Eso, bueno, por supuesto, como te decía hace un rato, no es que mamá lo hace adrede, papá lo hace adrede, hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Sí, actos inconscientes. Totalmente. Y bueno, si lo vemos desde otra mirada, vienen de una u otra forma a hacer la obra de teatro que nosotros elegimos vivir en esta vida, ¿no? Y esa obra de teatro puede comenzar en cualquier etapa de nuestra vida, ¿ok? Sí, ciertamente. También para cerrar el punto de los nacimientos, cuando, por ejemplo, es por cesárea, cuando no ocurre un parto, tengo entendido también que, bueno, hay unas predisposiciones, pues, cuando se da este nacimiento de esta forma, ¿no? Sí, tal cual. Cada nacimiento, de hecho, podemos decir, dime cómo naciste y te diré cómo eres. Ajá. Existen muchísimas formas de nacer. Lo normal, valga la redundancia, es que el nacimiento se dé por algo que se llama el parto normal. Pero ese parto normal puede ir luego a una cesárea. Son personas que suelen necesitar ayuda, mucha ayuda, porque él solito no pudo llegar a la vida. Aquí es importante recalcar algo que a veces no se toma en cuenta. El parto-nacimiento son dos procesos que se dan simultáneamente. El parto es el trabajo que hace la mamá y el nacimiento es el trabajo que hace el bebé. Es decir, los dos hacen una sinergia para que ese proceso se dé. Si una de las dos partes no contribuye al proceso, se bloquea ese momento. Entonces tú ves a la persona, me la paso bloqueado. O las personas que viven demasiado rápido, que todo es rápido, tú les preguntas y tú dices, no, es que yo nací en el ascensor, es que yo no llegué al hospital.
O vemos las sí, personas los que hemos son visto. como lentas, que todo lo hacen Sí, lento, ¿no? Va a depender de los ritmos. ¿Y cómo naciste tú? No, ajá, yo estuve hasta los 40 semanas en la barriga de mi mamá, y mi mamá estuvo 8 horas, 12 horas, sí, 14 horas dando a luz. O sea, cuando escuchamos esas historias, nosotros decimos, ya lo puedo comprender. Cuando nosotros eso claro, lo llevamos al campo de la pareja, es súper interesante, porque nosotras siempre decimos, imagínate tú un parto rápido con un parto lento. O sea, esa es una pareja que va a tener conflictos, ¿verdad? totalmente, claro, Porque claro. tienen unos ritmos totalmente diferentes. Entonces, ¿de dónde viene? De esas energías. Y fíjate lo bonito de este trabajo, Víctor, es que cuando las personas hacen estos procesos y comprenden la historia, se aligera una gran carga, porque yo puedo Ujú, comprender entonces al otro desde dónde viene su energía, que no es algo que yo, exacto, por un proceso de combustión espontánea, por unos deseos, por unas afirmaciones que yo haga, yo lo puedo cambiar. No, sí. esto es un proceso bien complejo. No es tan No, sencillo generar los cambios, ¿no? donde la persona tiene que obviamente estar consciente de esto que estás explicando y decidir cambiar, o por lo menos ir dar los pasos una vez estar consciente para, bueno, tener una vida mucho más equilibrada y poder subsanar estas barreras, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Mariela, en un caso, por ejemplo, donde ese niño ya en la medida que iba creciendo vivió varias escenas de abandono? Por ejemplo, se va mamá, me deja, por ejemplo, con un familiar que puede ser una abuela. Después, bueno, este familiar pues fallece y ese niño o esa niña queda sola. ¿Cómo tiende a ser el mundo relacional de este niño a nivel de comunicación, de expresar emociones, de, de la concepción del mundo? ¿Cómo suele ser? Porque es un caso rudo que tuve oportunidad de conocer personalmente, ¿no? Sí, tal cual. El maestro Bergelinger, el padre de las constelaciones familiares, nos habla de algo que se llama el movimiento amoroso interrumpido. El movimiento amoroso interrumpido es el proceso a través del cual el niño se separa de la madre. O sea, imagínate tú un bebé que está 9 meses en la barriga de mamá, Ajá, sintiendo su zona segura, donde hay unos latidos del corazón que les van diciendo a él, estás bien, estás seguro, estás bien. Entonces él está allí viviendo cómodamente. Tiene, como digo yo, tiene su claro, penthouse ahí con todas sus sí, comodidades. De hecho, desde la mirada de las constelaciones familiares, siempre decimos que todos los seres humanos hemos tocado la abundancia, porque en ese momento de nuestra vida nosotros fuimos abundantes. Es decir, teníamos absolutamente mm, todo lo que necesitábamos para estar en la vida. El bebé entonces pasa 9 meses en ese proceso y nace. Y al nacer, por ejemplo, si es separado de la madre, eso es un dolor tan profundo, Víctor, que yo te puedo decir que es uno de los dolores emocionales más difíciles de sanar. Sobre todo cuando hay esa separación prolongada de la madre, que puede deberse a varios factores. Por ejemplo, el niño nace con alguna situación y lo tienen que meter en una incubadora. Mamá puede estar mm, allí, ella mete sus manos, lo toca, la acaricia, pero esa barrera de la incubadora es como que él llevará una incubadora toda la vida. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, te consigues una mujer, Víctor, una chica bella, hermosa, y ella estuvo en una incubadora 2 meses. Y tú dices, ¿por qué ella no se conecta? Oye, pero ¿qué pasa con ella que es tan lejana? Ella lleva en sí, como ella no ha hecho el trabajo, ella lleva una incubadora encima. ok, Lo comprendes, es decir, esa total. situación se le va a repetir probablemente a lo largo de toda su vida. Son personas a las que le cuesta mucho el trabajo en equipo, prefieren estar solas, son personas esas que tú dices, pero porque a ella le gusta estar metida en esa habitación a oscuras. Ajá, Ahí puede haber un movimiento amoroso interrumpido. Le cuesta luego conectar con la vida, porque lo primero que el niño busca es conectar con la madre. Y si la madre no está presente al 100%, eso cuesta mucho. El movimiento amoroso interrumpido se puede dar más o menos hasta los 3 años, porque en toda esa etapa el niño necesita estar fusionado con la madre, fundamentalmente con la madre, claro. hasta que logre pasar a otro proceso donde él empieza a despegarse. Bueno, la recomendación, Víctor, es estar atentos, lograr esos darnos cuenta y creer profundamente
que la vida es hermosa y que tiene cosas bonitas para nosotros. Es importante actualizar el sistema de creencias. En la vida hay cosas hermosas y nosotros podemos ir hacia esas cosas maravillosas. No los merecemos. Sí, y que si está pasando, hay que revisarlo. Me vino esa frase. Así es. No está pasando por casualidad ni para quedarnos en, bueno, pobrecito yo, bueno, como tú dices, la vida es así, sino, mira, hay una manera de... Sí, las situaciones son maestros. Así es. Bueno, muchas personas seguramente van a estar sintiendo este reflejo, ¿no? En estos ejemplos, en estos casos que estás citando, sobre todo porque, bueno, si algo hemos hecho en este momento es reconocer a ese niño herido y por ahí deben estar saliendo cosas que seguramente deben estar repercutiendo en el ámbito pareja, que es típico, y también porque se ve en el ámbito profesional, en las relaciones de trabajo. Total. Por cierto, en este momento que estamos grabando y tocando este tema, me está viniendo un caso reciente de una conducta de un adulto muy infantil, que lo está hablando con otra persona, pero es que definitivamente ahí tiene que ver con ese niño herido. A veces no es que la persona sea inmadura, sino que salió y precisamente en una crisis que tiene que ver con ruptura, ¿no? Entonces, fíjate que nada, todo está conectado. O sea, todo lo que pasa está conectado y todo eso que vemos en el otro es un espejo definitivamente de lo que ha ocurrido, lo que puede estar ocurriendo en nosotros, ¿no? Totalmente. Y te doy una clave, Víctor. Lo que nosotros le pedimos a la pareja es aquello que no nos dieron papá o mamá. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, revisemos eso. Fundamental, totalmente. Yo creo que, bueno, nos vienen otros temas conexos a este, sin duda alguna. Mientras tanto, por favor, déjanos tus puntos de contacto, si tienes por allí alguna actividad, algún curso. Bueno, este es el momento también de hacer la invitación. Excelente, gracias, Víctor. Bueno, mi nombre es Mariela Urbano, me pueden conseguir en Instagram como @coach, COACH, piso IN18, coaching 18. Mariela Urbano, mis números telefónicos 0412-222-3254. Y prontito vamos a sacar una formación en terapia regresiva para terapeutas. Es una formación maravillosa, extraordinaria, donde vamos a estar trabajando con muchos elementos de la programación neurolingüística, la hipnosis, los trances, todos esos elementos. Y pronto, para el 11 de octubre, tenemos nuestro primer Congreso Venezolano de Constelaciones Cuánticas, que va a ser en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, en el auditorio Dr. Tobías Láser. Las entradas están a la venta por Liberty y vamos a estar allí un grupo de profesionales brindando unas conferencias extraordinarias. Los invito, están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por esta invitación. Mariela, y bueno, por este paseo de vida